¿Qué tal? Bienvenidos a esta emisión de Doble Vía, hoy día con un tema muy interesante, sobre todo a la gente que le gusta la lectura y la lectura especializada, porque los periodistas, nosotros, aquí junto con Mario Cabala, también se le abrió un mundo a partir del tema que vamos a conversar hoy día, porque generalmente el periodismo se desenvuelve en distintas áreas. Está el periodismo interpretativo, que apunta a la investigación, pero siempre como más bien a hechos sobre la base de noticias, investigar noticias, hechos, pero también se creó un camino nuevo, que es el tema de los libros vinculados a hechos deportivos, a personajes deportivos, y lo positivo que son libros que se sacan, digamos, cuando el deportista aún está vigente, muchos de ellos, a diferencia que antiguamente esperábamos casi lamentablemente que fallezca el personaje para escribir el libro o la autobiografía. Hoy ya tenemos un cúmulo de libros que nos pueden ayudar a conocer un poco las personalidades de los deportistas del mundo. Así que, Mario, este es un tema que hemos traído a colación, bueno, también por tu conocimiento, porque tú has escrito libros específicamente vinculados al deporte, por lo tanto tienes bastante expertise en la materia, y cómo ha cambiado esto, lo que hablábamos fuera de cámara. Antiguamente uno esperaba un libro al año quizás en Chile sobre deportistas, y hoy día ha habido toda una suerte de nuevo estilo de periodismo vinculado a la construcción de libros sobre la base de historia de personajes. También vamos a molestarte, Mario, porque tú tuviste la oportunidad hace pocas semanas de participar eso es un adelanto, del lanzamiento del libro de Carlos Humberto Caselli, en un momento complicado para Colo-Colo, pero también son cosas que van haciendo positivo el tema del deporte y el periodismo vinculado a la escritura. Así que no sé cuál es tu mirada principalmente, Mario, hoy día, desde el punto de vista de por qué hoy día hay más literatura para el deporte. Estamos pensando en gente que quiere prepararse para el verano o para esta pandemia, para leer cosas que realmente son más cercanas a su gusto y no quiere leerse ni un bestseller, ni una obra clásica, ni algo tan denso, sino que conocer las vivencias de algún deportista. Sí, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a ti, a la gente de Periodismo del Sur, a los que nos están escuchando y viendo. Sí, lo que tú dices tienes toda la razón en el sentido de que hay una proliferación de la literatura deportiva, quizás por varios antecedentes. Yo recuerdo que hace unos 20 años, cuando uno quería buscar algún libro referencial de deportes, tenía que situarse en Argentina, en España. Si tenía de pronto un viaje de por medio, podía traer algo de allá. Porque acá uno tenía que esperar prácticamente el libro de Edgardo Marín, que salía una vez cada 3 años, y no había mucha tendencia a la escritura. Yo no sé si era por la desidia de los colegas, o porque en el fondo también la misma producción editorial era más costosa. O sea, partamos de la base que antes, para poder imprimir un libro, para poder editar un libro, publicar un libro, perdón dicho, uno tenía primero que convencer a la editorial de que el libro podía ser vendible. O sea, ya había un poco un cortapisa. En segundo lugar, que si la editorial estaba dispuesta a invertir en esa publicación, y luego también los canales de distribución. Yo creo que todo eso se fue agilizando mucho a partir de la difusión, a partir de las redes sociales, porque hoy día se trabaja una escuela normal, que es convencer a la editorial que el libro puede ser vendible, es un negocio dentro de todo para la editorial, pero también están las autoediciones. Entonces hoy día hay gente que tiene la vocación de escribir, y simplemente tiene una idea, una buena idea, y ya no necesita necesariamente la editorial, sino que dice, ok, voy a poner de mi plata un poco, digamos, y porque tú se manda e imprime 100 ejemplares, nada más que 100, pero como existen los canales de las redes sociales, vende su libro a través de internet, y a partir de ahí va recibiendo plata de vuelta, y con eso vuelve nuevamente a reimprimir. Entonces, las posibilidades que tienen hoy día versus lo que había hace 10, 15, 20 años, son mucho mayores, y de ahí yo creo que empezó a proliferar un poquito más el tema. También, dado que antiguamente los libros eran más bien libros de registro, de recordar ciertos episodios, pero con el tiempo se fueron abriendo otras aristas, que son la biografía también, y también, por ejemplo, las historias. Yo creo que las historias son temas súper vendibles en la medida que el deporte nos va generalmente siempre nutriendo de mucha información al respecto, de episodios en específico. O sea, si vamos a hablar de Mohamed Ali, a lo mejor no nos interesa necesariamente la vida, la historia total, a lo mejor nos interesa cierta pelea en específico, ¿cachai? Y esto resulta tan apasionante como leerse la historia misma del personaje. Además, Mario, se abrió un camino nuevo para los periodistas, porque Sí. generalmente hablar de libros era hablar de los escritores, de los historiadores, pero también se abrió un nuevo camino de desarrollo profesional y de aporte a la sociedad para los periodistas que, en rigor, tienen la capacidad de poder investigar, de poder entrevistar,
de poder buscar datos distintos para hacer un libro sabroso. Y eso es lo que hoy día el periodista está más metido en el tema de escribir un libro. No es que sea fácil, pero el periodista tiene las capacidades y aparentemente está teniendo la inquietud de hacerlo. Porque también se generan vitrinas, porque en el fondo para hoy día si tú quieres escribir algo de un tema específico, tienes que tener una vitrina, o trabajar en un medio, un lugar que te permita hacerlo. Y cuando yo no encuentro los canales formales para poder contar algo, para tener algo que decir, se abre un camino propio, que finalmente es tú generarte la propia vitrina, a partir, como tú decías, de tu libre investigación, en la cual ahí tienes la posibilidad de contar con lujo de detalle, sin de repente la mediación de un editor, a lo mejor, digamos, un poquito, tener un grado de libertad para poder explicar y un poco arriesgarte, tomar los riesgos también, que es efectivamente llevar ese tema o esa investigación hacia el lugar donde tú quieras, ¿cachai? Probablemente si trabajar en un medio, estás sometido a la censura, estás sometido que de repente a la política misma del medio que a lo mejor te podría de repente neutralizar, o te podía acotar. Entonces también se abrió una ventana que los periodistas han empezado a aprovechar bastante bien. De hecho, yo creo que este último año, desde también la generación dorada, los logros deportivos, o sea, también los deportistas han Sí, ayudado a claro. través de sus logros que el periodista se interese en escribir historias, porque hay que decir que generalmente, en general, se escriben historias de deportes o deportistas que han sido exitosos o han llegado a lugares impensados. Hablamos de la generación dorada, de Nicolás Massú, Fernando González, de deportistas que han llegado a la cúspide de algún nivel. Entonces estamos a la espera siempre de que aparezca un nuevo éxito deportivo en Chile para achacarle la pluma y aplicar la escritura que corresponde para contar esa historia. El tras bambalina muchas veces lo que la gente no puede ver detrás de un logro deportivo. Además también hay un avance con respecto también a la relación del, ponte tú en este caso, del deportista versus los libros, que es que se generó un nuevo producto que es la autobiografía. A partir, Sí. por ejemplo, siempre un poco surgía porque ella decía, ok, yo te voy a entrevistar a ti y vamos a escribir una biografía en tercera persona, que en el fondo yo cuento lo que tú me dices. Pero surgió el nuevo producto, que es que el mismo deportista cuente en primera persona la historia. Y eso ha sido muy sabroso, o sea, hay varios libros al respecto de futbolistas, por ahí entiendo que está la portada, por ejemplo, del Diego de la Gente, que es un libro escrito en primera persona. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el libro de Andrea Agassi, que también, generalmente, lo sabroso que tiene la autobiografía es que al ser un relato en primera persona lo sientes mucho más cercano, porque en el fondo sientes que él te está hablando, que el deportista te está contando la historia así como si estuviera contigo tomándote un café. Entonces surge una cercanía, una intimidad con respecto al contenido que la gente lo agradece mucho. Y ahí se han logrado estupendas, como te digo, autobiografías que abrieron un nuevo campo dentro del, digamos, del rubro editorial relacionado con la literatura deportiva. ¿No? Y el lector se transforma en confidente del que está contando la historia. Uno que está Exactamente. leyéndolo es como que, no sé, pues el personaje, Agassi o el que sea, me está diciendo a mí, oye, yo cuando jugué el US Open pasó esto, o cuando jugué en la final de Champions, estábamos en el hotel, nos pasó esto. La Te gran traspasa la disputa, emoción, po. Te claro, traspasa la emoción. te traspasa cosas que tú tuviste el partido, pero no viste todo lo previo. Y eso es lo interesante de saber de a veces también un poco del esfuerzo que tuvieron estos deportistas muchas veces, que estuvo enfermo el estómago el día anterior, que no podía dormir y que lo llamó su mamá tarde para desearle buena suerte, no sé, pues, hay cosas que en el momento de la competencia, en Sí. Juegos Olímpicos, en Champions, en Libertadores, en Copas del Mundo, nadie sabe, pero que a través de estos autobiografías, como dices tú, los jugadores te van traspasando y te van contando. Entonces eso es lo interesante porque uno se siente como parte de la historia, Sí. porque vio la parte final, el éxito deportivo, pero ahora tiene la parte de la historia completa. Y eso es lo que muchas veces a uno le gustaría conocer de situaciones que se vieron a nivel mundial, de gente que Sí. llegó a la meta. De repente, no sé, más que realmente cábala, algunos deportistas, no, yo siempre usé el mismo short de la universidad y siempre usaba el mismo short y con ese logré el objetivo, no sé. Entonces, ahora la gran disputa que se da, Mario, es esta autobiografía y a veces esta autobiografía no autorizada, que es otro camino que se siguen también algunos colegas periodistas del mundo y que a veces se enfrentan a los protagonistas de la historia. O sea, de hecho, yo para mí yo lo tengo súper claro. Por ejemplo, cuando una biografía es autorizada, en el fondo es casi una relaciones públicas, ¿me entendí? En el fondo no te va a sorprender porque probablemente el protagonista se va a proteger
se va a blindar de decir algo que no. Cuando la biografía es no autorizada, me parece mucho más sabrosa porque en el fondo no hay concesiones de por medio. Y cuando hablamos de la autobiografía, que es cuando habla el protagonista en primera persona, primero hay que aclararle a la gente, pequeña trampita, porque ningún deportista escribe la autobiografía. Siempre hay un escritor fantasma, aquí en el fondo el protagonista le va contando la historia y obviamente en boca del deportista, pero obviamente con las validaciones correspondientes. Entonces, a lo que voy, que en el fondo, para mí que una biografía y una autobiografía tiene que tener un poquito de vuelo, tiene que tener un poquito de escándalo, tiene que tener sangre, ¿me entendí? O sea, para que realmente tenga un sabor, para que realmente tenga, porque finalmente los deportistas son igual que los seres humanos, que cualquier ser humano, que tiene luces y sombras. Y uno tiene que mostrar en ese tipo de publicaciones finalmente lo que somos cualquiera de nosotros, que tenemos auges, caídas, errores, aciertos, y generalmente la autobiografía debe mostrar eso. Ahí hay casos excepcionales. Yo considero que, en mi gusto, la mejor autobiografía que yo he leído en deporte es la de Andre Agassi. Porque nunca vi a alguien hablando de una manera tan brutalmente franca como lo va a hacer en ese libro. O sea, de hecho, Agassi Es un admite en ese desahogo, libro... Claro, hágase lo que plantea, es un desahogo de lo que exactamente. vivió. De hecho, él dice en las primeras 4 o 5 páginas cuánto odiaba el tenis, cuánto odia el tenis, porque finalmente él fue víctima un poco de su padre, y todo lo hizo a contrapelo, pero ya cuando te fue un poco capturando el sistema, el tipo se encontró unos minutos que no podía salir de ese sistema porque el fondo él era ya una celebridad, era famoso, ya respondía a intereses de empresa, a intereses. Entonces era un círculo vicioso del cual no podía salir y el cual odiaba, ¿cachai? Porque todo lo había hecho un poco obligado, un poco contrapelo. ¿Y qué decir esa gran revelación que hace con respecto a su cabellera? O sea, nosotros tenemos el recuerdo último, digamos, del Andre Agassi calvo y el recuerdo más joven del Andre Agassi chascón. Obviamente, él vino a revelar en este libro que usó peluca durante sus primeros años de carrera, porque en el fondo tenía alopecia, que finalmente es calvicie, tendencia a la caída del pelo, y como era un producto comercial, él tenía que verse como el lolo taquillero, chascón. Entonces, hay episodios que son absolutamente, no sé si tenéis por ahí la portada, pero hay episodios que son absolutamente bien, bien especiales, como cuando él juega la final de Roland Garros, la primera contra Andrés Gómez, y el tipo tenía un poco suelta la peluca, Aquí estamos al viendo, Mario, punto, perdón, ¿sí? Mario, estamos viendo rápidamente algunas pinceladas de portadas vinculadas a lo Exactamente, mismo. sí. Te estoy escuchando sobre lo Agassi, porque es un tema muy interesante. Aquí vemos un poco entre medio de todos los tenistas, Hay un collage ahí hay un, hay un y está collage ahí, como te digo, de biografías y autobiografías de tenistas. Sí, ahí veo y lo que decías tú, algunas, Mario, un libro de algunos amigos, Sebastián Fez, periodista argentino, muy simpático. Sí. lo que Bueno, con dices el tú, tema casi lo que te decía, entonces él hace revelaciones como uno espera cuando uno lee y tiene en sus manos ese tipo de libro. Cuando él decía que en esa final no la jugó tranquilo porque sintió todo el rato que tenía suelta la peluca. Entonces imagínate el bochorno, que se le cayera la peluca en plena final, iba a quedar expuesto a ojos de todo el mundo. Entonces, ese tipo de cosas que ahora te parecen coloquiales, claramente tiene que haber sido terrible para el deportista en ese minuto. Entonces, eso es lo que uno espera finalmente de estas autobiografías, que no sean autocomplacientes, por el contrario, que revelen, que digan cosas. Mario, por ejemplo, temas del ámbito del deporte, por ejemplo, también siempre fue un mito qué pasó con Ronaldo en esa final del Mundial, que para algunos estaba enfermo, tuvo problemas de salud, nerviosismo, nunca se supo bien. Lo mismo pasó un poco con Zidane, que por años, ¿qué le dijo Materazzi? Exacto, Son situaciones que exacto. se van develando posteriormente en la historia, y hoy día la pandemia, y bueno, nosotros estamos hablando vía Zoom, ha permitido que muchos deportistas ya retirados a través de entrevistas en programas deportivos de otra índole, cuenten situaciones que nunca se supieron. Por ejemplo, este dato lo contó Ruggeri en un programa de los tantos, que la camiseta azul esa, con la ¿Ya? que le ganan a Inglaterra, marca Le Coq Sportif, no era la que ellos llevaron al Mundial. ¿Y por qué? Porque ¿Ya? esa camiseta, la original, la azul, vieron que era muy pesada. Bilardo consideraba que era muy pesada para jugar en México. Entonces, a pocos días del partido que tenían que utilizarla, mandaron a comprar
una camiseta de Le Coq Sportif, pero de otra tela. Claro. La historia cuenta que compraron las camisetas y que tuvieron que surcir el escudo de la AFA, digamos, en el pecho. Imagínate la camiseta, lo que cuesta hoy día a un coleccionista. Pero son situaciones que se han ido sabiendo, también fruto de esta pandemia, que ha ido como destapando, desclasificando videos, historias y vivencias de muchos personajes del ámbito olímpico y de los distintos deportes, que no habríamos sabido. Sí, porque, por ejemplo, hoy día los libros de registro ya no sirven mucho para mi punto de vista, porque hoy día está Internet. O sea, antes te servía tener un libro sobre la historia de tal mundial tema, porque claro, no existía Internet, por lo tanto, ese material, esa compilación, era valiosa tenerla. Hoy día da lo mismo, o sea, tú quieres buscar un resultado, pones Google y pones, digamos, el resultado que interesa. Pero las historias siguen siendo, como te digo, un caldo de cultivo muy interesante para las publicaciones deportivas. Así como tú hablabas del caso de la camiseta, yo tengo un libro por ahí del Mundial del 86 que también hablaba de la famosa controversia de Maradona y Pasarela y probablemente de algún tipo de sabotaje que se le hizo a Pasarela para que no jugara el Mundial. ¿Entendí? O sea, un libro, una investigación de un par de periodistas argentinos, la cual comentan que en una cena previa al inicio del Mundial va el equipo argentino a un restaurante a comer, cosa que es bastante rara porque generalmente se cuidan mucho eso. Sí, Y de toda la delegación que estaba ahí, que había 25 personas, el único que se enferma con lo que comieron fue Pasarela. le da una hepatitis, creo. Le da una intoxicación, le da Ya. una intoxicación al punto que debió estar internado algunos días, bajó como 6 kilos y curioso que solamente él, todos comieron lo mismo. O sea, es como el fondo, es Dirigía. como la carne que está en la misma olla y curiosamente solo él se intoxica, con lo cual le daban la posibilidad a Bilardo de poder reemplazar a Pasarela y poner al Tata Brown en este caso, y era porque Pasarela estaba enfrentado con Bilardo por la capitanía, que la había perdido una vez que Maradona se había integrado al equipo para la eliminatoria. Entonces, esas cosas, ¿me entendís? Que son parte de la investigación, son sabrosas conocerlas y lo que hace entretenido estos libros, como te digo, te insisto, más por la historia que por los registros estadísticos. Mario, y da fe esa historia que cuentas tú, el hecho de que posteriormente en el Mundial del 90 es cuando Bilardo, ya lo reconoce posteriormente, ¿no es cierto? Claro. Y Maradona también, le dan de beber a Branco desde una botella de la asistencia médica de Argentina, y Branco después no podía parar una pelota. O sea, han habido maniobras en el deporte y que se han contado en estas vivencias y historias. O sea, algo de eso puede haber y lo importante es que saberlo, digamos, oportunamente. Ahora, volviendo al plano de los libros, Mario, ¿qué te parece esto de que los libros, hablábamos de los costos también que han cambiado, que por ejemplo, Simeone le va muy bien en el Atlético de Madrid, hace historia y saca un libro estando en su mejor momento? Ya no hay que esperar que alguien muera Claro, para que se claro. conozca su historia, y eso es lo valioso. Tenemos a Pep Guardiola, tenemos a Federer, tenemos a gente que está hoy día totalmente activa, que está contando sus historias y quizás es el primer libro de muchos. Exacto, porque en el fondo, cuando tú hablas desde la vigencia, te permite la posibilidad que con los años vuelvas a escribir un libro a modo ya como de resumen un poco. Entonces, claramente hay una oportunidad también publicitaria por parte de las editoriales de sacar algo ahora, pero, pero sí, es interesante porque también es un libro que aprecian mucho los hinchas, generalmente esos equipos, los hinchas de este personaje. Y bien, o sea, hay el caso, por ejemplo, de Rafa Nadal o de Federer, que han sacado libros y tienen recién, ¿cuánto? Menos de 40 años. Entonces, lo más probable es que cuando tengan 50 van a tener un libro como conmemorativo. O sea, siempre se va a abrir una nueva arista y una nueva posibilidad infinita. Yo al respecto creo que los libros más apasionantes, probablemente, a lo mejor coincides conmigo, los proporciona el boxeo. Yo creo que el boxeo tiene una particularidad que reúne desde miseria, emoción. eh, eh, es un tema, ¿me entendí? Absolutamente apasionante. O sea, todo lo que se relaciona Tiene, con boxeo, y lo hemos comentado tal vez también, tiene una cosa que es mágica, ¿me entendí? Y especialmente los libros de Ali. Eso obviamente están en otra categoría. o sea, el boxeo tiene una trastienda Sí, muy valiosa, y cuando tú empiezas a conocer esa trastienda de lo que hay detrás, te vas sorprendiendo de cómo estos personajes que ves tan fuertes arriba del ring, en un minuto de sus vidas fueron personas débiles, abandonadas, totalmente realmente dejadas
al azar en su vida y que logran este objetivo fruto solo del trabajo y también a veces, muchas veces, de la buena conducción que tuvieron la suerte de encontrar, ya sean entrenadores o en promotores, porque los promotores no solamente son tan malos todos, hubo muchos que sí provocaron un efecto positivo en estos boxeadores y lograron la meta de llegar a estos pugilistas a arreglar sus vidas. Hoy día vemos, por ejemplo, yo cada vez que pelea Canelo Álvarez, que pelea creo este fin de semana o otro, no recuerdo bien, sale hablando su formador y hacen reportajes y todo lo demás, y cuentan cómo partió Canelo desde muy chico. Y esta historia se replica muchas veces en la historia de los boxeadores. Y como dices tú, el boxeo te entrega vivencia inigualable. Sí. Entonces, ahora, tenemos un nuevo lector también, Mario, porque quizás muchos tú le hablas de un libro a un joven de 15, 18 años, no le va a interesar, oye, léete un libro, pero si le empiezas a leer, a llevar literatura deportiva vinculada a personajes que ellos conocen, se empiezan a interesar en la lectura y eso es importante. Un caso cercano, familiar, el caso de un hijo, mi hijo mayor, se ha acercado a la lectura fruto de los gustos deportivos y él ha ido adquiriendo esta pequeña biblioteca deportiva que además permite que que lean, mejoren el lenguaje, la concentración y otros elementos que son estimulantes para la juventud hoy día que estamos tan metida en lo digital. Claro, yo creo que los libros tienen una gran ventaja con respecto a otras cosas, que queda el archivo, queda. Entonces tú puedes volver a un libro, no importa que haya pasado algún rato, te puedes un poquito volver a reconectar con la historia, con el personaje. Yo de hecho, yo estoy leyendo un libro de hace 7 años, que es un libro que es la autobiografía de Arrigo Sacchi, el gran técnico italiano del Milan, de los holandeses de fines de los 80 y principios de los 90. Y claro, no entré con ese libro en su minuto y ahora volví después de 6 años a encontrarme con él y ha sido grato, ¿me entendés? Primero porque, bueno, ya un poquito me recordó la memoria emotiva del fútbol y volví a recordar un poco las campañas del Milan, Van Basten, Gullit, Rijkaard, ¿cachai? Todos esos grandes cracks de aquellos tiempos y sobre todo recordar cómo era el fútbol de aquella época. Entonces, es muy grato, sobre todo, a uno le pasa mismo también, de repente un libro que lo leíste con mucha atención en algún minuto, lo sueltas varios años, vuelve y te parece que nuevamente es como lectura fresca. Entonces, a mí me parece muy bien que la juventud se encuentre y se encante con ese tipo digamos, de lecturas porque permite armar mejor el puzzle. O sea, yo siempre he dicho que en el fondo el fútbol del día no es mejor que el de antes, es distinto, es diferente, tiene una evolución. Pero es muy importante conocer el pasado para comprender la evolución y finalmente lo que hemos llegado en el día de hoy. Entonces, yo creo que es muy razonable que sobre todo la gente joven hoy día deje un rato a veces el teléfono, deje un rato a veces el computador y se puede involucrar nuevamente con la magia que tienen los libros, en este caso. Mario, rápidamente ahora un poco de recomendaciones. Pero antes de eso, estuviste en el lanzamiento del libro de Carlos Caselli, de Carlos Humberto Caselli, como dice Pedro Garculo. Exactamente. Un justo homenaje a un hombre que de repente es recordado por su penal errado, por la tarjeta roja, la primera roja en un mundial, pero no es menor todo lo que hizo en Colo-Colo y está bien que se entregue una herramienta más de conocimiento para las nuevas generaciones de lo que fue como futbolista Carlos Caselli. ¿Qué te comentaba Carlos en ese lanzamiento, la oportunidad que tuviste de estar con él? Yo creo que lo que a él siempre le llamó la atención que un poco su carrera, su vida ha cruzado generaciones, digamos, porque en el fondo, cuando uno habla de Caselli, tiene que hablar probablemente del gran ídolo de Colo-Colo, de uno de los grandes ídolos del fútbol chileno y justamente como tú dices, de repente connotado, porque tuvo 5 años que él jugó en España que no lo vimos jugar nosotros. No existen registros, entonces, y fueron los mejores años, ¿me entendés? Entonces, para entender el tonelaje de Carlos Caselli uno tiene que remontarse de repente a este tipo de literatura, para entender de quienes sí lo vieron jugar en su mejor momento, comprenderlo, pero además Caselli no solamente es el futbolista, tiene como varias caras, es el político, es el hombre con vocación social, tiene varias, como digo, caras y eso lo hace una persona sumamente entretenida, muy interesante, porque hoy día, de alguna manera, hoy día uno siente que los futbolistas son un poquito máquinas, ganan mucha plata, están pendientes de repente de cuestiones como cambiar el auto, están pendientes de cosas materiales, pero se olvidan de repente, se desconectan con la gente. Y Caselli siempre estuvo conectado con la gente, siempre tuvo un discurso, y siempre fue un personaje además muy especial porque incluso le hablaba de él en tercera persona, ¿te acuerdas? Hablaba de Carlos Caselli. Eso te iba a comentar. Caselli siempre hablaba de
cuando me acuerdo que en un partido con Brasil, creo que ese fue un partido de despedida, cuando le hace un tremendo gol a Brasil, y habla de que, no me recuerdo a quién se refiere, pero dice Chile tiene a Caselli. Exactamente, habla en tercera persona. Además, responde un poco al futbolista de los 70, que tenía otro prototipo, otra expectativa de vida. O sea, el periodista, pero el futbolista de los 70 aspiraba a tener su casa propia y el autito, y no aspiraba a nada más. Y era un poco lo que se casaba probablemente con la polola que era la vecina del barrio. Entonces, es como otro. Y muy probablemente después de jugar terminaba viviendo en el mismo barrio, en mejores condiciones. Terminaba trabajando en alguna empresa, ¿me entiendes? O sea, algunos se dedicaban al fútbol, de entrenadores, pero otros, entonces eran vías muy distintas, más análogas, como las defino yo, y eso también lo hace, como te digo, un ser mucho más cercano, mucho más humano, mucho más cercano a la gente. Carlos Caselli, claro, un gran ícono del fútbol chileno, medias abajo, muchos años jugando con las medias abajo, ¿no es cierto? Haciendo muchos goles, haciendo boletas, sí, haciendo boletas interminables. Y lo que, para cerrar un poquito el tema, lo que dices tú, no vimos mucho de él en España. El otro día vi una entrevista de un periodista de Valladolid, de España, y también un poco lo mismo, nos comentaba lo que significaba Patricio Yáñez en Valladolid cuando jugó allá. Entonces, ya se recuerdan mucho de ellos, de algunos jugadores, deportistas, que no tenían la publicidad que se tiene hoy día, ni las redes sociales. Entonces, estos libros ayudan a recuperar esa memoria que está como escondida, desconocida. Entonces, son buena lectura para el verano y para la pandemia, que seguramente nos va a seguir ocupando el resto de los meses que vienen más adelante. Mario, rápidamente, una recomendación para tú que eres más asiduo vinculado a la lectura y a la editorial, portales para comprar libros, así una recomendación. Sí, bueno, por lo general, todos los libros tienen su propia casa editorial, pero hay un buscador que yo ocupo mucho porque además tiene siempre libros a muy buen precio, que es Busca Libre. Yeah. Busca Libre es una biblioteca gigantesca, digamos, tiene conexiones con todas las editoriales importantes del mundo, por lo tanto tiene un muy buen sistema de distribución, ahora que estamos en los tiempos del delivery, de la entrega a domicilio, y sobre todo tienen a veces muy buenas promociones, muy buenos precios. O sea, la verdad que vale la pena que la gente bucee esa página, porque además te entrega la garantía que el producto te llega en el tiempo que ellos mismos te prometen. Entonces, hay una garantía, digamos, de seguridad, de seriedad también con respecto a la entrega del producto. Así que yo invito a que la gente la pueda investigar, la pueda bucear, porque se va a encontrar con algunas gratas sorpresas. Bueno, Mario, ha sido un gusto conversar nuevamente, y cada día viernes que nos encontramos, Sí, claro. así lo es, tratamos de abordar temas, y siempre en positivo, en buena onda, para que la gente un poco pueda interesarse en estos temas, y esperar que la próxima semana estemos nuevamente contactados, viendo otro tema interesante, y Vamos a estar ya atentos en a lo que... Navidad, ya, pues, en plena Navidad la próxima semana. Ya. Vamos a estar ya con el viejito Pascuero encima, tenemos responsabilidades respecto de aquello, así que estamos atentos a todo lo que ocurra. Mario, te mando un abrazo desde Puerto Montt, y como siempre, bueno, aquí está su casa, así que cuando quiera puede venir por estos lados. Te vamos a cobrar la palabra, así que No no, hay problema. gratamente, un placer como siempre, y un abrazo importante ahí al grupo que tú encabezas de Revista Periodismo del Sur. Gracias, Mario, que esté bien, nos encontramos, que esté bien, chao. Ahí te un abrazo.